con todos, bienvenidos a las mentorías de bienestar psicológico. El día de hoy es un agrado y una satisfacción poder contar con Viviana Valdés desde Uruguay. Ella es una colega muy querida para nosotros, para el equipo de Incentive. Siempre ha sido una persona muy especial y les queremos compartir también su experiencia. Ella es psicóloga clínica, además tiene una especialización en psicoterapia cognitiva, en un diplomado en psicología positiva, es docente universitaria y también ahora está haciendo su doctorado justamente en psicología, en todo lo que tiene que ver el bienestar psicológico. Entonces, con toda esa experiencia, la Vivi nos va a compartir lo que vamos a trabajar el día de hoy, que justamente tiene que ver con las estrategias para poder dormir mejor en este tiempo que estamos atravesando una cuarentena en casa. Así que bueno, bienvenida Vivi. Primero cuéntanos cómo estás. Hola, buenos días o buenas tardes para ustedes. Sí, acá muy contenta de estar con ustedes, muy agradecida por esta invitación y ojalá pueda aportarles una pequeña herramienta. Y acá estamos, bueno, como compartíamos hace un ratito, ¿no? Afrontando la situación de aislamiento, de distanciamiento social y ya cursando la quinta semana, entonces con ciertas dificultades, bueno, pero con todo el ánimo de llevarlas lo mejor posible, ¿no? Y la idea hoy es aportar alguna herramienta breve, ¿sí? Desde lo que se precisa en temas de insomnio vinculado al COVID, sí, herramientas a nivel profesional. Excelente. Entonces, bueno, Vivi ha diseñado justamente una presentación para que cada uno de nosotros podamos conocer un poco más. Así que, bueno, adelante, Vivi, bienvenida. Bárbaro, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Arrancamos entonces. ¿Sí? Voy a tratar de compartir pantalla. Y empezamos. Empezamos nuestra presentación. ¿Sí? Gracias a los chicos, a Steffi y a Luis Felipe por la invitación nuevamente. Y como les decía, ¿sí? La idea es hablar sobre el sueño, cómo está afectado en este tiempo de COVID, particularmente sobre el insomnio como un trastorno del sueño, ¿sí? Y cómo afrontarlo positivamente. Nos vamos a desviar un poquito a ver qué es el sueño normal, qué se conoce por los profesionales del sueño, las fases, las etapas, algunas recomendaciones, ¿sí? Las funciones del sueño, por qué es tan importante, las recomendaciones de seguirlas, son muy claritas, son muy cortitas, y van a ver que están esquematizadas en 10 puntos que dirigen a las mejores condiciones de un sueño reparador, ¿sí? En cualquier situación. Y nos vamos a enfocar en algunos tips especiales en esta situación de cuarentena, de aislamiento y demás, ¿sí? Les dejo por acá mi mail y empezamos esta presentación. Como les contaba, ¿sí? Yo estoy en este momento en Uruguay y es nuestra quinta semana de cuarentena, de aislamiento y distancia social. Soy psicóloga clínica, por supuesto me ocupo mucho de la salud mental y he observado en estas semanas un incremento, ¿sí? De sintomatología vinculada a los trastornos de sueño, particularmente el insomnio. Una primera semana donde la mayoría de las personas estaban como en una fase de negación, de no aceptación de lo que estaba pasando, una segunda semana ya de síntomas de ansiedad, y a medida que iba pasando los días, los síntomas vinculados al sueño, alteración del sueño, eran cada vez más presentes, ¿sí? Los más preocupantes, por supuesto, es el insomnio, ¿sí? Entonces, y lo que nos vamos a ocupar hoy es traer un poco lo técnico, pero también llevar en palabras simples para que todos puedan comprender el impacto que tiene esto y sobre todo recomendar de quienes estén viviendo este tipo de situación, consulten con profesionales en la ciudad o en el país en que se encuentre, ¿sí? Entonces nos ocupamos de el insomnio, del sueño y demás. En esta presentación tomo las frases de Facundo Manes, un neurocientífico argentino, ¿sí? Quien plantea que 122 días de cada año nos pasamos durmiendo, un tercio de 365 días, ¿sí? Esta es la razón por lo importante del sueño y por qué nos vamos a detener mucho más en este tiempo de COVID, de cuarentena, de aislamiento. ¿Qué debemos tener presente todos? ¿Sí? Más allá de la tarea que realicemos, si es una mamá, si es un docente, si es un profesional. ¿Sí? Que el sueño, ¿sí? Constantemente las personas nos movemos entre ciclos de vigilia, este estado en que estamos en este momento, de conciencia, y el sueño, que va oscilando durante las 24 horas. Pero a la par de esto, del estar consciente de dormir, ¿sí? Estar consciente de dormir, ¿sí? Se van dando otros procesos a nivel corporal en cada uno de nosotros. Y tiene que ver con procesos vinculados a la temperatura corporal, la secreción hormonal, por ejemplo la hormona tiroidea, ¿sí? Que afecta nuestro estado de ánimo, las funciones renales, cardíacas, eso es muy importante, la excreción urinaria de potasio, la secreción gástrica, la secreción ácida renal, que tiene una dirección similar y en algunos casos sincronizados con el sueño. Por esto es muy importante el cuidado de cumplir esos ciclos, de vigilia y de sueño. El hecho de que estos procesos sean rítmicos y tienen una duración de un día, 24 horas,
aproximadamente, se le da el nombre de ciclo circadiano, ¿sí? Entonces, en el caso de que se vea alterado el sueño, puede tener repercusiones sobre cada uno de ellos también. Seguimos un poquito más. Entonces, deberíamos hablar también de qué es el sueño, ¿sí? En términos técnicos y muy comprensibles, es un estado conductual diario, periódico, donde se observan estos tres componentes, ¿sí? Hay una disminución de la actividad motora, estamos quietos, se reduce el estado de conciencia, estamos dormidos, ¿sí? A veces soñamos, y disminuye la respuesta a la estimulación, ¿sí? Seguimos un poquito más. Y simplemente cuando hablamos de sueño estamos hablando de ese estado temporario, ¿sí? Que es fisiológico, que es reversible. Alguien se acerca, nos llama y nos despertamos. ¿Sí? ¿Y qué implica lo que les contaba recién? Una desconexión parcial de la conciencia. ¿Sí? No estoy escuchando las noticias, no puedo hablar con alguien, es simplemente estoy replegado en ese proceso, en ese estado. ¿Sí? Seguimos un poquito más. Y deberíamos saber cómo funciona el sueño, ¿sí? O sea, cuáles son las etapas del sueño. La idea es que no nos volvamos profesionales del sueño ni de las etapas del sueño, pero sí entender cómo esto sucede en cada uno de nosotros. Brevemente implican una serie de etapas, ¿sí? El primer estado, que se conoce como crepuscular, tiene que ver con el estado de vigilia, ¿sí? El estado de estar relajado, el estado de estar consciente, las ondas alfa son irregulares. Hay una segunda etapa que se llama etapa 1, que es del sueño en sí, ¿sí? Cuando la persona ya presenta un pulso mucho más lento y hay relajación muscular. Estamos en la cama, y nos dormimos. Etapa 2 y 3, el sueño es progresivamente más profundo, ¿sí? El ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la temperatura siguen disminuyendo. En etapa 4, las ondas delta son más lentas. La tasa cardíaca y respiratoria, la presión sanguínea y la temperatura llegan al punto más bajo. Y por último, en la etapa amor, es cuando se incrementa el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Los músculos se relajan más que en cualquier otro momento del ciclo del sueño y los ojos se mueven con rapidez debajo de los párpados cerrados, ¿sí? Ustedes vieron, se acercan a alguien que está durmiendo y podemos observar esto, ¿no? Hay ciertos movimientos, la respiración es distinta, solamente para conocer cuáles son las etapas normales de un sueño o del sueño. Seguimos un poquito más. Entonces, deberíamos como marcar dos etapas grandes. Una es la no REM y la otra es la REM, que por sus siglas en inglés refiere al movimiento rápido de los ojos. ¿Qué debemos tener presente en esto? Que durante la noche una persona atraviesa distintas etapas, ¿sí? Va alternando entre sueños livianos y sueños más profundos. En las primeras horas de la mañana el sueño se vuelve mucho más liviano y pasamos más tiempo en la etapa REM, ¿sí? Lo que significa que soñamos más, ¿sí? Los pacientes y personas conocidas consultan todo el tiempo. ¿Y por qué recuerdo el sueño? ¿Sí? ¿Por qué este sueño? Y tal vez a algunos de ustedes tal vez les esté pasando, ¿no? Que están con sueños vinculados a la situación que estamos viviendo del COVID, por estrés, por preocupación y demás. Vuelta a esto, es muy importante conocer entonces a qué etapa se está vinculando, ¿sí? Y también porque revela la calidad del sueño que estamos teniendo. Seguimos un poquito más. Estas son las etapas. Vieron que la fase 1, la fase 2 es un sueño más ligero cuando recién nos acostamos. Fase 3, fase 4 es un sueño más profundo, es la etapa no REM. Y la etapa REM es la etapa 5, como describimos hace un momento. Seguimos un poquito más. Les voy mostrando las diapos. Sigo un poquito más. Y esto nos lleva a que una vez que conocemos las etapas del sueño, tenemos que saber algo muy importante. El sueño tiene una función, ¿sí? Y es de reparación, de las funciones cognitivas, de reparación física, del crecimiento, de maduración cerebral y la conservación de la energía. Es lo que nos permite al otro día levantarnos descansados y poder sostener nuestras rutinas de, en este caso, en cuarentena, en casa, desde la higiene personal, la higiene de la casa, hacer las tareas con los chicos, resolver o afrontar las tareas propias del trabajo, ¿sí? O las tareas que tengamos pendientes. Entonces, las funciones del sueño son estas. Son muy importantes. Reparar, crecimiento, maduración cerebral, conservación de energía. Maduración cerebral se ve específicamente o se ve más claramente en los niños, en los adolescentes. ¿Sí? Vamos a ver unas imágenes después para que quede un poquito más claro. Al hablar de las etapas del sueño, de la función del sueño, también tendríamos que saber cuáles son las horas que debe dormir una persona, ¿sí? En una situación estándar normal, ¿sí? Según datos de psicología y especialistas en sueño a nivel mundial. Estos datos son genéricos, ¿sí? Nos permiten tener como una guía. Por lo tanto, si estamos durmiendo en más o en menos en estas horas referidas para un estándar, quiere decir que estamos teniendo alguna alteración del sueño, solamente para tomarlo como una guía. Y en caso de ser necesario, como les dije al comienzo, siempre consultar con un profesional de salud en el lugar donde se encuentren, ¿sí? Entonces entramos en esto. ¿Cuántas horas se debe dormir? Bueno, veamos acá. Recién nacidos, entre 13 y 17 horas aproximadamente, ¿sí? Un niño de 2 años se espera que duerma entre 9 y 13 horas. Un nene de 10 años, una nena de 10 años, entre 10 y 11 horas aproximadamente. Un adulto, ¿sí? Entre 7 y 8 horas.
mientras que un adulto mayor entre 6 y 8 horas. Vuelvo a repetir, ¿sí? Son las horas que se esperan que una persona debería realizar, de dormir, de descansar, para que se produzcan las funciones que comentamos recién, ¿no? De reparación y de conservación de la energía. Por supuesto que esto es en condiciones normales, dado el estrés que estamos viviendo, se ve afectado, pero nos va a servir como guía, ¿sí? Para tener presente en caso de que haya alguna alteración, como les decía recién, en más o en menos. ¿Sí? Seguimos un poquito más. Y por supuesto hay que considerar las cuestiones individuales, que hay personas que duermen menos tiempo y aún así están descansadas, ¿sí? Pero es una buena guía para tener presente. Miren en esta diapo, que es bien clarita y después nos ocupamos con más detalles, y en esta imagen los efectos de la privación del sueño. Están categorizadas por horas. Pasadas las 12 horas sin dormir, ¿sí? O sea, de privación de sueño, todas las personas empezamos a experimentar síntomas. ¿Sí? ¿Vieron lo que se plantea acá? De las 12 a 24 horas sin dormir, aparecen primero los síntomas subjetivos. La gente dice, tengo malestar, estoy cansado, estoy irritable, desanimado. ¿Sí? Estado de ánimo es bien negativo. Y sobre todo hay mucha queja de alteraciones en la concentración y la memoria. Esto de estoy yendo a la cocina, me olvidé lo que iba a hacer, ¿sí? Estaba trabajando en un informe, en un archivo importante y cometí un error, ¿sí? Estaba trabajando como cajero en el supermercado y di vuelto de más o el vuelto de menos, ¿sí? Y ni que hablar a las personas que están trabajando en primera línea, a las mamás cuidando a bebés, a los niños, ¿sí? Es muy importante estar atento a esto. Seguimos mirando los efectos de la privación del sueño, por ejemplo, entre las 48 y las 72 horas empiezan a aparecer ya síntomas neurológicos. ¿Sí? ¿De qué tipo? Somnolencia. ¿Sí? Los reflejos se ven alterados. Hay alteraciones también en los tiempos de reacción. ¿Sí? Esto es muy delicado, por ejemplo, en aquellas personas que trabajan manipulando máquinas, ¿sí? O simplemente haciendo tareas hogareñas o tareas laborales o en el tránsito. Por favor, mucho cuidado con esto. Y cuando pasamos más de 72 horas sin dormir, las alteraciones que aparecen son de tipo metabólicas. Hay un aumento en la secreción de catecolaminas, en cortisol, insulina. ¿Sí? Atención a este nivel para las personas, por ejemplo, que tienen enfermedades crónicas. Estamos luchando ante un virus que afecta a aspectos inmunológicos, y de allí la importancia de cuidar y preservar el sueño. ¿Sí? Seguimos un poquito más. Y lo que les comentaba, ¿no? Bueno, las funciones del sueño, de reparación, de conservación de energía y maduración cerebral, vinculado, por ejemplo, al cerebro de los niños y los adolescentes. Si ustedes miran la presentación, la diapositiva, hay dos esquemas, ¿sí? Un cerebro de un niño o adolescente que duerme pocas horas, que tiene insomnio, que tiene pesadillas, que tiene despertares, se disminuye el volumen en ciertas áreas cerebrales, encargadas de la toma de decisiones, empatía y emociones. ¿Sí? Por el contrario, si el adolescente o el niño duerme las horas necesarias para su reparación, para el descanso, aumenta el volumen en ciertas áreas cerebrales encargadas de la toma de decisiones, empatía y emociones, lóbulo frontal y el sistema límbico en primera línea. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante los hábitos de sueño, las horas de descanso en los niños y adolescentes también. ¿Sí? Como adultos tenemos que estar muy presentes y muy atentos en este punto. ¿Qué vamos a encontrar? Niños y adolescentes que informan de apatía, de frustración, de enojo, de tristeza, síntomas físicos, me duele la panza, no quiero comer, ¿sí? Mal humor, irritabilidad. Y más dificultad en regular los impulsos, en control de impulsos, ¿sí? Van a querer comidas como más grasosas, como más cargadas de azúcar, y esto está fuertemente vinculado, ¿sí? Con esta cuestión que vincula el sueño, el insomnio o alteraciones del sueño. Por supuesto que no es la única vía, el único factor. Seguramente puede haber otros factores, pero nos estamos ocupando de este y puede estar incidiendo, ¿sí? Seguimos un poquito más. Ya hablamos del sueño, de las funciones del sueño, de las horas previstas, y ahora sí nos vamos a ocupar de las alteraciones del sueño. Los profesionales de salud mental hablamos de trastornos del sueño, ¿sí? Ahora vamos a usar esta palabra para que sea algo más comprensible, pero simplemente esa aclaración. Y vamos a hablar específicamente del insomnio, pero también vamos a tocar otros, como por ejemplo el sonambulismo, ¿sí? O las pesadillas, ¿sí? Esta última semana los pacientes o las personas conocidas informaban de muchas pesadillas vinculadas al COVID, ¿sí? Entonces me parece que sería conveniente también ubicarlos y tener alguna información mínima. La estrategia para trabajarlos en general van a ser las mismas para todos, sobre todo en lo que tiene que ver a la higiene del sueño, al hábito del sueño. ¿Sí? Entramos por acá. ¿Y qué contarles? ¿Sí? Las alteraciones del sueño, hay una categoría que nosotros los profesionales decimos que tiene que ver con trastornos del sueño, ¿sí? Y sobre todo lo que pasa es que está alterado la cantidad, o sea, las horas de sueño, ya vimos la lista de probable o más normal para ciertas edades o etapas de la vida, la calidad, descanso o no descanso, por ejemplo, o la duración del mismo. Y generalmente tiene que ver con causas emocionales. En esta situación del COVID, de la preocupación por el virus, de la preocupación por los casos, ¿sí?
de nos vamos a dormir y chequeamos información, nos vamos a levantar y chequeamos información, estamos preocupados por nuestro propio país, por familiares, entonces se ve afectado. Y como ustedes vieron en esta presentación, se aclara que se debe generalmente a causas emocionales, ¿sí? Por eso nos paramos en este lugar y seguimos un poquito más. Los trastornos del sueño, las alteraciones del sueño son distintas, ¿sí? Y entre ellas están desde la disomnia, en que encontramos el insomnio, que nos vamos a ocupar hoy, la hipersomnia, que es el sueño en más. Las personas que quieren estar todo el tiempo en la cama, en la cama, en la cama y dormir, también es una alteración del sueño, ¿sí? Entonces, por favor, estar atentos y hacer la consulta. Apnea del sueño es cuando hay una obstrucción de la vía aérea durante el sueño y reduce el flujo de aire, ¿sí? Generalmente las parejas son las que identifican esto. La narcolepsia, nosotros hablamos de como un sueño, una necesidad de sueño irresistible, repentina, que la persona no puede controlar, se duerme, ¿sí? Está trabajando y se duerme frente a la computadora, está haciendo unas tareas y se duerme, ¿sí? Es distinto, estos son trastornos, cuidado con eso. ¿Qué más? El síndrome de piernas inquietas, ¿sí? Solamente para que ustedes sepan que esto se incluye dentro de lo que llamamos alteraciones del sueño. Uno de los que se ha observado en estas semanas vinculado al COVID, a la cuarentena, a la ansiedad, a la preocupación, al estrés, tiene que ver con un tipo de alteración del sueño que se llama parasomnia. ¿Saben cuáles son? Y lo que tiene que ver con sonambulismo, con terrores nocturnos, con pesadillas, ¿sí? Muy, muy presente en niños, pero también en adultos. ¿Sí? Entonces, esto es una alteración del sueño. Esto merece consulta. ¿Sí? Seguimos un poquito más y, por supuesto, nos ocupamos del insomnio. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿De qué vamos a hablar? Para eso tenemos que aclarar que el insomnio va a estar concebido, va a estar visualizado como una dificultad para iniciar. Me voy a acostar y me cuesta dormir, doy vueltas en la cama, ¿sí? Mantener, me despierto en la noche, son las 2, 3 de la mañana, me despierto, miro mi celular, mi reloj, son las 2, otra noche son las 3, las 2, ¿sí? O terminar el sueño. Se despiertan a las 5 de la mañana, están en la cama con los ojitos cerrados y la sensación de, me desperté. Quiero dormir, pero no puedo. Estoy cansado, pero no puedo seguir durmiendo. ¿Sí? Entonces, nos vamos a ocupar del insomnio como entendido de este lugar. Dificultad para iniciar, mantener o terminar el sueño. Existen distintos tipos, ¿sí? Que tienen que ver con esta descripción. Se llama insomnio de iniciación o de conciliación, cuando hay esa dificultad al iniciar el sueño, de mantenimiento o de terminación. Vamos a ver un poquito de qué se trata eso, porque también nos indica de cómo intervenir o de qué prestar atención si a alguno de ustedes le está pasando o tiene una persona conocida que está viviendo esta situación. El insomnio de conciliación generalmente tiene un origen psicológico, ¿sí? Y está fuertemente asociado, frecuentemente asociado a la ansiedad, a los estados de ánimo negativo, depresión en el caso clínico, y a la ingestión de sustancias deprivadoras de sueño, ¿sí? Por ejemplo, las personas cuentan esto, ¿no? Estoy preocupado porque vi las noticias que falleció una persona más, ¿sí? Estoy preocupado porque mi vecino me dijo que tiene tos seca, tiene fiebre, está con mucho malestar y nos cruzamos en el ascensor, ¿sí? Entonces, esto llevó a que la persona experimente ansiedad y tenga dificultades de conciliar el sueño, de iniciar el sueño. Y lo que refiere a la ingestión de sustancias deprivadoras de sueño sería, por ejemplo, en algunos países como en Argentina o en Uruguay, el consumo de mate, el consumo de bebidas cargadas en glucosa, ¿sí? Bebidas colas, el café, por ejemplo, en algunos países también. Entonces, está muy asociado a esto. La misma recomendación acá es reducir el consumo de estas sustancias, o evitar que sean cerca a la hora del sueño, por lo menos entre 4 y 5 horas. ¿Sí? Y ahí ya les doy una pequeña pista de lo que también nos vamos a ocupar de una manera ordenada un poquito más adelante. Seguimos y nos ocupamos de otro tipo de insomnio, el de mantenimiento, ¿sí? Que es ese sueño fragmentado, cortado, que reduce su eficacia. O sea, no me despierto descansado, que hay una sensación de malestar y en el día las personas dicen somnolencia diurna. Tengo sueño, estoy cansado, no me puedo concentrar, intento leer una hoja para el parcial y no puedo, ¿sí? Intento avanzar en el proyecto que tengo que entregar y no puedo, ¿sí? Estaba por tomar la medicación o preparar la medicación para el abuelo y no me di cuenta si mezclé las pastillas, esto, ¿sí? Por esto es muy importante tener presente y cuidar este aspecto. Este tipo de insomnio está muy asociado a cuestiones orgánicas, físicas, ¿sí? Pero también alteraciones, por ejemplo, cardíacas, hipertensión y a enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Como el Parkinson. Por lo tanto, es muy, muy importante estar atento a este tipo de sintomatología, ¿sí? De ese insomnio que aparece en ese sueño cortado, fragmentado, en el que uno se levanta no descansado, ¿sí? Seguimos un poquito más y nos ocupamos del último tipo de insomnio que se llama insomnio de terminación. ¿Cuál es la característica? ¿Sí? Hay un despertar prematuro, ¿sí? Se debe a factores intrínsecos, a perturbaciones metabólicas y se ven especialmente en algunos tipos de depresión.
Ese despertar prematuro, un poco lo que les contaba hace rato, ¿sí? La persona informa que se acostó, pudo iniciar el sueño, lo pudo mantener, pero son las 5 de la mañana y clic, se le abren los ojitos, o clic, se enciende la conciencia y empiezan a pensar, a preocuparse, a rumiar sobre ciertos temas emocionales, económicos, el estrés, el trabajo y por supuesto lo que nos trajo hoy a este lugar es el COVID, ¿sí? Entonces, cuando no podemos continuar el sueño y hay un despertar prematuro, se vincula a este tipo de insomnio, ¿sí? Por lo tanto, también otra vez hay que prestar atención. Dicho esto, ya sabemos qué son los sueños, o qué es el sueño, perdón, cuáles son las etapas, cuáles son las funciones de reparación, de maduración cerebral, de conservación de la energía. Y dada esta situación del COVID, que estamos en una situación de cuarentena, de estrés, donde nuestra rutina fue abruptamente cancelada, donde estamos en una situación de movernos en un solo espacio, que es la casa, el trabajo, el descanso, el disfrute, el aburrimiento, la restricción de salir, que trae bastante estrés, que trae bastantes emociones negativas como ansiedad, ¿sí? Sentimiento de soledad, frustración, enojo. ¿Sí? Entonces, dado esto, y dado que una de las dificultades más frecuentes que están informando a las personas es el insomnio, ¿sí? Nos parece importante no desatenderlo, ¿sí? Y sobre todo, una y otra vez, recomendar la consulta con un profesional de salud. Seguimos un poquito más. Y ahora, aclarando datos, ¿sí? Un poco lo que compartimos, pero ya entrando también en las recomendaciones de organismos internacionales. Hablar de insomnio, una de las preguntas de los pacientes es, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos las categorías? De iniciación, de mantenimiento y conciliación. Por ejemplo, cuando tardamos más de 30 minutos por noche para empezar a dormir, ¿sí? Esto ya se considera insomnio. Los despertares nocturnos son repetidos, se prolongan por más de media hora, ¿sí? Pacientes o personas que cuentan, me levanté, fui a la heladera, comí algo dulce, me voy a acostar y no me podía dormir, estuve, miré la hora, la preocupación porque siempre a la misma hora, ¿sí? ¿Qué más? Hay baja eficiencia del sueño, nos levantamos cansados, ¿sí? Y esto también se puede observar, cuidado con esto, porque se acuerdan que compartimos una lista de las horas que se recomiendan de descanso previstas para determinadas etapas de la vida. Sin embargo, cuando dormimos aproximadamente menos de 6 horas y media, la función del sueño, sí, se ve afectada. La calidad del sueño se ve afectada. Y por supuesto, nuestro estado de ánimo, nuestro rendimiento cognitivo, ¿sí? Nuestro estado emocional también. Entonces, acá hay un detalle importante que no hay que dejar de lado, que es las cuestiones individuales, que hay personas que son más búhos, ¿sí? Y están más despiertos de noche, y hay otros más golondrinas, se despiertan tempranito, duermen pocas horas y tienen un buen nivel de energía. Pero a pesar de esto, en esta situación de cuarentena se ve afectado. Entonces, ese es el punto, ¿sí? Si experimentamos baja calidad del sueño, baja cantidad o disminución, ¿sí? Y se informa este tipo de reacciones, tenemos que estar atentos. Seguimos un poquito más. ¿Y qué más? La presencia del insomnio por tiempo prolongado, como vimos anteriormente, trae consecuencias y son consecuencias negativas en la calidad de vida, ¿sí? Esto afecta la libido en la pareja, esto afecta el rendimiento cognitivo en las tareas, ya sea de facultad, del liceo, del trabajo, ¿sí? Hay un peor rendimiento cotidiano, ¿sí? Hay cambios en el estado de ánimo, ¿sí? Más ganas de llorar, más angustia, más ansiedad, más preocupación. Hay irritabilidad, ¿sí? Y una mayor probabilidad de sufrir accidentes, como hablábamos hace un ratito, ¿no? Hogareños, de tránsito y laboral. Por esto no se debe dejar pasar. Y de las causas comunes que vimos anteriormente se agregan, ¿sí? El miedo y la ansiedad por COVID y la situación actual. Seguimos un poquito más. Y esto tiene que ver con cuestiones más psicológicas, pero es bueno conocerlos todos, ¿sí? Creo que el tener conocimiento nos permite controlar o tener la sensación de control, o por lo menos habilitar estrategias para regular la situación que nos preocupa, que nos trae dificultades, y en este caso sería el sueño y particularmente el insomnio, ¿sí? ¿Qué hay que destacar? Las preocupaciones, las creencias sobre el sueño y las posibles consecuencias son muy importantes en la gravedad y mantenimiento del insomnio, ¿sí? Hay personas que son hiperexigentes y piensan, no, yo debo acostarme, debo dormirme, dormir 6 horas y mantener mi rutina, ¿sí? Dada esta situación de cuarentena, de aislamiento, es importante ser un poquito más compasivos con uno mismo, ¿sí? Compasivos en el sentido de no es un gesto de esto, sí, pobre de mí, ¿sí? Sino en realidad es un momento difícil, ¿sí? Es esa necesidad que tenemos de aliviar el sufrimiento humano, ya sea de otros, pero esta vez a veces nos toca también de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué más? Los insomnes suelen presentar un estilo de personalidad ansioso y perfeccionista, un poco lo que les comentaba recién, ¿sí? Por lo que intentan controlar el proceso del sueño. Esto es tremendamente paradójico, porque cuanto mayor es el intento de controlar,
mayor es la dificultad para conciliar el sueño, ¿sí? Entonces, es muy importante chequear estos aspectos, ¿sí? Esta necesidad de control, de tener todo estructurado, que dada la situación de incertidumbre que vivimos, se ve afectado, ¿sí? Y por supuesto, tiene consecuencias y muchas veces se expresa en esto del insomnio, de los problemas de sueño. Seguimos un poquito más y los dejo leer. ¿Qué más? Las personas que tienen insomnio crónico, ¿sí? Suelen presentar problemas en la atención, en la memoria, ¿sí? Disfrutan menos de relaciones sociales y familiares y exteriorizan más quejas físicas que las personas que no sufren de este problema, ¿sí? Esto es muy importante porque una baja calidad de sueño está asociada a un bajo nivel de bienestar psicológico y la vulnerabilidad a desarrollar síntomas psicopatológicos. Traducido en términos simples, es no tener una buena calidad de sueño, tener insomnio crónico, pasar noches sin dormir, ¿sí? Afecta nuestro nivel de bienestar, de felicidad, ¿sí? Afecta nuestro nivel de presencia de emociones positivas, de alegría, de serenidad, de optimismo, de esperanza. Afecta nuestras relaciones positivas, familia, pareja, compañeros, ¿sí? Afecta el sentido y propósito de nuestra vida, afecta el nivel de logros y la capacidad para poder alcanzarlos, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Seguimos un poco más y vieron lo que plantea la presentación, ¿no? Estudios longitudinales mostraron que la privación de sueño aumenta la mortalidad a causa de accidentes y exacerbación de enfermedades. Un poco lo que veníamos viendo en los primeros datos, ¿sí? Mayor riesgo de infartos, ¿sí? Mayores complicaciones en personas con enfermedades autoinmunes. Seguimos un poquito más. La falta de sueño afecta al sistema endocrino, al sistema inmune y el metabolismo, ¿sí? Y acá aclarar un poquito también que afecta la tolerancia al dolor, ¿sí? Trabajo con pacientes inmunosuprimidos, con pacientes con poliartritis, con pacientes con dolor crónico, ¿sí? Fibromialgia, y ellos informan, ¿sí? Que cuando el sueño está afectado, esto se ve exacerbado. Una de las cosas que controlamos con los pacientes también es, en una entrevista, es cómo estás, cómo te llamas, qué es lo que te trae a la consulta y saber cuáles son sus hábitos de sueño. ¿Sí? ¿Cuáles son sus hábitos de alimentación? ¿Cuáles son sus hábitos de ejercicio? ¿Cuáles son sus hábitos de disfrute? Todo esto influye muchísimo en la salud, ¿sí? No es menor. Seguimos un poquito más y dice acá, ¿no? Ya que la falta de sueño afecta a todos esos sistemas, puede convertirse también en un factor de riesgo para obesidad, diabetes y falla cardíaca, ¿sí? Por lo tanto, nos vamos a meter en que es muy importante conocer cuáles son las pautas de higiene del sueño, qué es lo que debemos hacer para cuidar que tengamos un sueño de calidad, ¿sí? Seguimos un poquito más. Y solamente nos vamos a parar para marcar que es importante disminuir o no consumir sustancias que afectan nuestro cerebro. Estimulantes, por ejemplo, de lo que hablamos, ¿sí? El café, los refrescos cola, ¿sí? Y otras, el mate en algunas ciudades, en algunos lugares, porque afecta a nuestro sistema nervioso y también esta función y la calidad del sueño. Seguimos un poquito más. Aquí para los profesionales existen cuestionarios para chequear esto, ¿sí? Son cuestionarios de autorreporte y nos permiten conocer la sintomatología, pero también para el público en general que puedan acceder a ellos, de informarse. Y ahora sí, dado todo este recorrido bastante rápido del sueño, del insomnio, ¿sí? Nos vamos a ocupar de claramente qué podemos hacer con esto, ¿sí? Y la idea fue, revisando todos los materiales en las organizaciones referentes en temas de sueños, de alteraciones del sueño y de higiene del sueño, ¿sí? Encontré material antes del COVID, sí, para mejorar la calidad del sueño, que no es tan distinto al que se propone para esta situación, salvo con algunas pequeñas especificaciones. Entonces nos vamos a ocupar de eso, ¿sí? Entramos un poquito más. Y por supuesto, como les dije recién, nos vamos a ocupar del sueño, los hábitos de higiene del sueño en tiempos de COVID. Vamos a trabajar con 10 mandamientos, ¿sí? Porque es más fácil de no olvidar, que tiene que ver con 10 mandamientos de higiene del sueño para adultos, ¿sí? Pero también aplica alguno de ellos a niños, adolescentes y adultos mayores, ¿sí? Creado por la Asociación Mundial del Sueño. Entramos un poquito. Y estas directivas para lograr una mejor calidad de sueño, para que se cumplan las funciones del sueño, para preservar nuestra salud física y mental, empiezan por establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse. Esto es muy importante, ¿sí? La mayoría de los pacientes, las personas están contando, bueno, estoy en casa y la primera semana del aislamiento, de la cuarentena, lo tomé como vacaciones y me dormí a tal hora, no importaba, me levantaba a tal hora. A medida que van pasando los días, es muy, muy importante mantener una rutina, ¿sí? Un horario regular para irse a dormir, 10, 11, 12 de la noche, cada uno verá en su condición, pero también de despertarse, incluso aunque no tengamos ninguna responsabilidad o alguna actividad prevista, ¿sí?
Tal vez se pueda flexibilizar el fin de semana y eso se ve en las familias o en los horarios y las edades de cada persona. Pero nos ayuda a mantener una rutina regular de sueño para llegar a evitar el insomnio, ¿sí? Y asegurar el buen descanso. Punto 2 de ese mandamiento, de esa lista de mandamientos de higiene del sueño, tiene que ver con, si tiene la costumbre de tomar siestas, no exceder los 45 minutos de sueño diurno, ¿sí? Estrategia, a veces sirve usar alarmas en el celular, ¿sí? Tener siestas breves, pautadas, y en caso de experimentar cansancio, en lo posible evitarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos teniendo nuestra vida, como dijimos al comienzo, en un mismo espacio, ¿sí? La casa es la escuela, la casa es el trabajo, la casa es casa, entonces es muy difícil, ¿sí? Cuidado con las siestas. ¿Sí? Punto número 3, o mandamiento número 3, dice evitar la ingestión excesiva de alcohol, ¿sí? 4 horas antes de acostarse y no fumar, ¿sí? ¿Por qué? Porque son activantes del sistema nervioso central. Seguimos un poquito más y nos ocupamos de otros mandamientos que tienen que ver con el número 4. Dice evitar la cafeína o el mate, ¿sí? 6 horas antes de acostarse. Esto incluye el café, el té y muchos refrescos, pero también el chocolate, ¿sí? Algunas recomendaciones de especialistas en nutrición plantean también alimentos procesados, ¿sí? Entonces, a tener cuidado en este aspecto de la nutrición, ¿sí? El mandamiento número 5 plantea evitar alimentos pesados, picantes o azucarados 4 horas antes de acostarse, ¿sí? Un refrigerio ligero antes de acostarse es aceptable, ¿sí? Cada uno adaptará a su rutina familiar o a su rutina personal. Seguimos un poquito más y el mandamiento número 6 es, por supuesto, la actividad física, ¿no? Hacer ejercicio regularmente, pero no justo antes de acostarse. Se recomienda en la mañana rutinas breves, ¿sí? Accesibles a la edad de cada uno. Existen muchísimas aplicaciones gratuitas y esto implica además incluir actividades, por ejemplo, de baile, ¿sí? La semana pasada con mis pacientes hablaba con cada uno de ellos y comentaba, bueno, empecé a hacer clases de yoga online, clases de samba online, ¿sí? Clases de tango online. Elija cada uno qué actividad puede hacer y que le resulte placentera, ¿sí? Para empezar a practicarla. Entre 0 minutos y 15 estamos muy bien, ¿sí? Más allá de que las indicaciones para un adulto sean de 45 minutos a 1 hora o que la caminata sea de 7.000 pasos, ¿sí? Lo importante, dada la situación de cuarentena, es mantener cierta actividad. Seguimos un poquito más. Vamos con los mandamientos del 7 en adelante. 7 dice, usa ropa de cama cómoda y acogedora, ¿sí? Agradable, confortable. Es importante, ¿sí? Trabajando con pacientes que viven en Nueva Zelanda, en Copenhague, acá en Uruguay, ¿sí? En otros lugares, lo que revisamos era esto, ¿sí? De tener un pijama o una ropa que sea específicamente para dormir y que al momento de empezar el día, cuidar nuestros hábitos de higiene personal, ¿sí? Cambiarnos de ropa como si realmente fuéramos a trabajar, al liceo, a la escuela, ¿sí? O como era nuestra rutina antes del COVID, ¿sí? Es muy, muy importante. Por lo tanto, contar con una ropa que asociemos a ese momento de dormir. Colores claros, algodón, liviano, ¿sí? Que no incremente nuestra temperatura corporal o que pasemos frío. ¿Mm? Vamos al mandamiento o al tip número 8, que es encontrar una configuración de temperatura de sueño cómoda para cada persona y mantener la habitación bien ventilada. Esto también es muy importante. El número 9 dice, bloquear todo ruido que distraiga y elimine la mayor cantidad de luz posible como dispositivos electrónicos, ¿sí? Investigaciones de especialistas vinculados al sueño y calidad de sueño plantean que la luz de las tablets, celulares, la luz azul, afecta nuestra calidad de sueño y está asociada a síntomas de insomnio, ¿sí? Estado de ánimo negativo en las personas. Así que esto es muy, muy importante tener en cuenta también, ¿sí? La recomendación es cortar el consumo o el uso de este tipo de aparatos 1 hora y media antes de irnos a dormir. Podemos reemplazar esto por música, ¿sí? Con una radio o por un libro, ¿sí? Esto va a depender de cada persona también. Y vamos finalmente con el mandamiento número 10. ¿Sí? Por favor, escuchar bien y leer bien. Dice, este mandamiento plantea que reservar la cama solo para dormir, ¿sí? O para el sexo, evitamos uso para el trabajo o la recreación en general. Si estamos en un espacio reducido, tal vez sentarnos en un sofá o ponernos en una mesa, en una silla, pero tratar de darle lugar a la cama, este lugar esencial que tiene, que es para el descanso, ¿sí? Como vimos, estos son los 10 mandamientos de higiene del sueño, ¿sí? Recomendados por la Asociación Mundial del Sueño antes del COVID y siguen siendo los mismos ahora, ¿sí? ¿Cuál sería el detalle extra o el detalle diferencial en esta situación que deberíamos prestar atención todos? Y nos metemos en eso. Primero, en las cuestiones más psicológicas del sueño y después en algunas recomendaciones específicas y también estrategias para manejar esto, ¿sí?
Seguimos un poco más entonces, y tiene que ver con nosotros, los que trabajamos, los psicólogos en terapia cognitivo-conductual, nos ocupamos de los pensamientos, las conductas que pueden estar afectando, los factores que desencadenan el insomnio, ¿sí? Y entre las grandes recomendaciones encontramos, por ejemplo, un poco lo que vimos recién, acostumbrarse a hacer los planes del día por la mañana, evitando que la cama sea un elemento para planificar, lo que obligatoriamente deja cosas pendientes y sin hacer. ¿Por qué? Porque incrementa la ansiedad, ¿sí? Entonces sirve como estrategia simple tener una libretita cerca de la cama, anotamos si tenemos algún pensamiento de algo pendiente para el día siguiente y cerramos la libretita. Así guardamos, preservamos recursos cognitivos y podemos volver al sueño. ¿Mm? Seguimos un poco más. Autores de este tipo de intervención terapéutica plantean que cambiar los pensamientos que son ansiógenos, ¿sí? Que nos llevan a no poder dormir, a generar insomnio, ¿sí? Algunos recomiendan ver TV, pero en realidad no es lo más conveniente, dado que encendemos la televisión y encontramos programas de COVID, de coronavirus, en todos los medios. Entonces, lo conveniente es no hacerlo, ¿sí? O a veces también puede ser pasar con la lectura. Les cuento, trabajando con pacientes profesionales que están en primera línea de salud, la recomendación fue, y siguiendo también las recomendaciones psicológicas de la UBA, de APA, la Asociación de Psicología Americana, era de manejar esta cuestión aquí, respecto del COVID. Tenemos que estar informados, es una situación que nos atañe a todos, los profesionales de salud sobre todo, ¿sí? Y cuidado personal implicaba ver o acceder a las noticias en el mediodía o hasta la tarde, hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿sí? Y no más de ese periodo al volver a casa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque evitamos entrar en ese círculo, en esa espiral descendente negativa de rumiación, preocupación. ¿Sí? Podemos acceder a la información dosificada en ciertos tiempos del día para evitar ese círculo. ¿Sí? ¿Qué más? Seguimos un poquito más. Y por supuesto las recomendaciones de los aspectos psicológicos de todo lo que planteamos anteriormente es el uso de ejercicios de meditación, de relajación y aceptación, ¿sí? Realizados fuera de la cama. Son un entrenamiento ideal para conseguir esa desactivación fisiológica y cognitiva de estar pensando, rumiando y poder conciliar el sueño. Seguimos un poco más, espero que no estén tan cansaditos. ¿Sí? Y nos ocupamos de una cuestión que muchas personas se quejan en la consulta, ¿sí? Y tiene que ver con los pensamientos y las creencias sobre el sueño. ¿Qué creo que es el sueño? ¿Sí? Creo que es descansar, creo que es estar de pereza o no estar haciendo algo productivo. Esto afecta también el sueño, ¿sí? Y nos ocupamos un poco de lo que dice la presentación. Hay pensamientos y creencias que ponen en cuestión porque no favorecen la conciliación del sueño, ¿sí? Por ejemplo, plantearse o pensar que el sueño es tiempo perdido. Y que su único objetivo es en función de conseguir la reparación física necesaria para seguir rindiendo al día siguiente, ¿sí? Esto afecta la calidad del sueño, trae ansiedad, ¿sí? Encontramos personas quejándose de, no, si duermo más de 6 horas, perdí mi día. En este momento es necesario. Sobrevalorar las consecuencias de tener sueño sobre el rendimiento diario, ¿sí? Lo que hablábamos, los accidentes, los riesgos. Hay que darse cuenta de que con sueño se pueden atender todas las obligaciones diarias, ¿sí? Y si no se hacen, lo más probable es que sea debido a dificultades inherentes a la tarea o la ansiedad que genera. Y la falta de sueño es solamente un factor más, y desde luego no es el determinante. ¿Sí? Seguimos un poquito más. Y tal vez esta infografía, esta imagen, resuelva de modo práctico un poquito lo que veníamos hablando, ¿no? Y las condiciones del buen dormir y los consejos, otra vez, a modo repaso, ¿sí? Para cada uno. Duerma en silencio y a oscuras, no hagas cenas copiosas, no fumar ni consumir sustancias ni alcohol, realizar algún tipo de actividad física diaria y dejar del momento de dormir, evitar el consumo exceso de café y otros estimulantes, ¿sí? Y hay un detalle que en lo que venimos viendo hasta ahora no estaba y es el punto 6. Dice, cuida tu equipo de descanso para que mantenga la curvatura natural de tu espalda, ¿sí? Cuidar el colchón, la almohada, procura mantener la temperatura adecuada, levántate siempre a la misma hora, evitar dormir cerca de aparatos electrónicos, la televisión y los videojuegos justo antes de dormir dificultan el sueño y no te lleves problemas a la cama, ¿sí? El novedoso en esta imagen es el cuidar el equipo de descanso como se plantea, que es la cama, la almohada, ¿sí? Estar muy atentos porque también afecta nuestra calidad de descanso. Seguimos un poquito más y por acá les dejo algunas web recomendadas de la Sociedad Española de Sueño, de la web oficial de la Sociedad Mundial de Sueño y de algunas guías vinculadas, ¿sí? Si alguien desea más información, me manda un mail y se los envío. Y por supuesto, ya hablamos de cuáles son las condiciones, los tips, los mandamientos, la imagen que vimos recién nos ordenaba
a qué es importante tener en cuenta a la hora de cuidar el sueño, por la importancia de la función del sueño en la reparación, en la conservación de energía y para nuestra salud física y mental. ¿Sí? Entonces, acá lo que quería compartirles son breves estrategias basadas en la ciencia, para ayudarnos en esta tarea que es cuidar nuestro sueño, afrontar el insomnio en tiempos de COVID, ¿sí? Y que esto no afecte a nuestra salud en general. Para ello, les traje esta frase de San Francisco de Asís que dice: empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. Así que nos metemos en esa tarea. En esta parte lo que vamos a ocuparnos es el aspecto positivo de cómo afrontar el insomnio, los problemas de sueño, considerando el bienestar psicológico y ciertas herramientas, ¿sí? Cortito, el bienestar psicológico va a ser entendido acá como aquel bienestar vinculado a aquellas personas que presentan un funcionamiento psíquico, psicológico óptimo, ¿sí? Aquellas personas que florecen en distintos ámbitos de su vida, personal, laboral, familiar, ¿sí? Que experimentan grados altos de, por ejemplo, sentido y propósito en su vida, de emociones positivas, de relaciones positivas, de logros. ¿Sí? Y sería bueno cada uno de ustedes, si tienen tiempo, tomen una hoja, una lapicera y empezamos a trabajar juntos, ¿sí? Vamos a hacer algunas preguntas que tal vez nos sirvan para manejarnos mejor en esta situación y también afrontar el insomnio, las dificultades que cada uno está presentando sobre esta situación tan particular de la pandemia por COVID. Las preguntas son: ¿qué hábitos quiero crear, romper o retomar durante este tiempo? ¿Qué límites necesito implementar para conservar mi salud y mi cordura? ¿En qué maneras estoy creciendo o mejorándome a mí misma o a mí mismo en estos tiempos difíciles y desafiantes? ¿Esta vida que llevo refleja lo importante para mí? Por favor, tomen su tiempo, escriban con detalle, es una hojita, un papel personal. Ser lo más honestos posible seguramente ayuda a encontrar buenas respuestas para comprometernos con un poco las indicaciones, los mandamientos para cuidar la buena calidad y la buena higiene del sueño, pero también para proponerle una serie de actividades que vienen a continuación para el cuidado de este aspecto, ¿sí? De nuestra salud, de nuestra vida, y nos metemos en esto. ¿Qué sería bueno hacer? Esto tiene que ver con abordajes de psicología en sí, planteados por distintos autores, entre ellos Campallo. Él nos decía, reevaluar la vida, ¿sí? Las grandes crisis son oportunidades de crecimiento. El ritmo vertiginoso de nuestra vida no nos deja tiempo para pensar. En estos días podemos plantearnos si le estamos dando a la vida el sentido que queremos, o si podemos hacer algo diferente con ella. Como dice el proverbio japonés, una pérdida, una ganancia. O como se dice en algunos países, una de cal y otra de arena. Entonces, los aspectos negativos de la crisis del COVID o el coronavirus son evidentes. ¿Por qué no intentar centrarnos en los positivos? ¿Es posible? Es tremenda tarea, es tremendo desafío y claro que sí. Es un poco lo que les planteaba recién, ¿sí? Cuidar el bienestar, cuidar la salud física y mental, cuidarnos a nosotros mismos para también poder cuidar a otros. Seguimos un poquito más y tal vez quede más claro con este esquema, ¿sí? Muchos lo conocen, ¿no? Esto de, bueno, a ver, la famosa zona de confort, la zona de miedo, la zona de aprendizaje, la zona de crecimiento. Esto antes del COVID. Ahora nos vamos a ocupar de este esquema más adaptado al COVID, ¿sí? Si bien la zona de confort está vinculado, a ver, a pensamientos, sentimientos de seguridad y de control. La zona de miedo, por el contrario, tiene que ver con falta de confianza en sí mismo, con encontrar excusas, con verse afectado por opinar en los demás. La zona de aprendizaje está vinculada a pensamientos y sentimientos, por ejemplo, de extender la zona de confort, de adquirir nuevas habilidades, de aprender de los problemas y desafíos. Y la zona más importante es la zona de crecimiento. Es la zona donde nos planteamos vivir los sueños, es la zona donde nos planteamos establecer nuevas metas, es la zona donde nos planteamos conquistar objetivos y encontrar un propósito, un sentido en la vida, ¿sí? Esto antes del COVID. Y esto durante el COVID, ¿sí? En este tiempo. El mismo esquema se ocupa de, bueno, tacha, anula la zona de confort y ubica ahí una pregunta muy importante, ¿sí? Esta es una imagen compartida por parte de Aguas Podcast, ¿sí? Lo pueden encontrar en internet, es muy bueno, y la tomé prestada para trabajar con ustedes. Entonces, borramos la zona de confort y nos planteamos una pregunta, ¿sí? Y es, ¿quién quiero ser durante el COVID? ¿Sí? Pasamos por zona de miedo, pasamos por zona de aprendizaje y finalmente llegar a la zona de crecimiento. En la zona de miedo, sí, lo que encontramos es las compras de pánico que vemos en algunos momentos en la televisión, en los vecinos o a veces incluso nosotros mismos.
la irritabilidad, el cansancio, ¿sí? Las compras otra vez de comida, medicamentos que no necesitamos, ¿sí? Me acuerdo que en las primeras semanas era los pacientes y las personas conocidas afirmaban de, bueno, estoy cruzando una calle y me tocan bocina y no hay nadie, ¿sí? Estoy haciendo la cola en el supermercado y la persona me reta porque, entonces, sí, estar atento, en qué círculo, en qué zona me estoy moviendo y qué estoy eligiendo para mi vida en ese momento. Estar allí, identificarlo, tal vez nos permita pasar a una siguiente zona que tiene que ver con la zona de aprendizaje, ¿sí? Y esta implica, comienzo a soltar el control. Esta situación de la pandemia nos afecta a todos. Otra premisa es, dejo de consumir lo que me hace daño. Café, alcohol, noticias en exceso, alimentos. Reconozco que todos estamos trabajando para dar lo mejor de nosotros mismos ante una situación complicada, ¿sí? Y esto nos habilita al siguiente paso, a la siguiente zona, desde un lugar de elección personal, de responsabilidad personal, es qué estoy eligiendo. Y si elijo entrar en la zona de crecimiento, ¿sí? Las grandes guías serán encontrar un propósito para mi vida, para este tiempo, para mi vida en este tiempo de COVID y cuarentena, de restricción de mis rutinas, de mis proyectos, ¿sí? Trabajando con pacientes de personas que se iban a mudar, que se iban a vivir a otro país, que se iban a casar, que iban a cambiar de trabajo, y muchos proyectos que quedaron trancados por esta cuestión. Entonces, la zona de crecimiento nos invitaría a encontrar un propósito en esta situación. Otro, otro factor, otro tips, otra herramienta, otra manera de repensar esta situación vinculada a la zona de crecimiento sería pensar en los demás y buscar cómo ayudarlos, ¿sí? Un vecino que está solo, un familiar que está mayor, ¿sí? El agradecer y el vivir en el presente. Les dejo la imagen para que puedan asomarla y seguimos un poquito más. Todo esto nos lleva a, bueno, ¿qué hacemos, no? Preciosa la zona de quiero crecer, o sea, durante el COVID, y la zona de miedo, la zona de aprendizaje, y la zona de crecimiento. ¿Cómo lo hago? Y hay algunas recomendaciones para afrontar, recomendaciones psicológicas para afrontar esta situación, desde la Asociación de Psicología Americana, desde la Universidad de Buenos Aires, desde profesionales como Javier García Campayo y otros más que están compartiendo su conocimiento. Solamente me voy a detener a tomar un puntito de estos, ¿sí? Y se los leo. Mantener la calma, porque eso también pasará. Seguir las recomendaciones sanitarias por el bien de todos. Tratar de no criticar en este momento las medidas de las autoridades. Gobernar no es fácil, habrá tiempo en el futuro para reflexionar si se pudo hacer de otra manera, pero ahora es tiempo de unidad. Cuidarse entre todos, cuidarnos. Permanecer informado pero no infoxicado, ¿sí? Bastan 30 minutos diarios al día para conocer si hay nuevas recomendaciones de las autoridades y seguirlas. Al mediodía y a la tarde son buenos horarios para evitar la sobreactivación. ¿Qué más? Redescubrir la familia y los amigos. Esta es una de las grandes tareas porque es uno de los grandes pilares vinculados al bienestar y la felicidad, y más en estos tiempos. Es una gran oportunidad para pasar tiempo en familia, para hablar con los amigos online o retomar nuestras redes sociales, a las que no podemos dedicar el tiempo que desearíamos. Y es también una manera de estar en contacto con otros. Escuchando a psicólogos renombrados a nivel mundial y las estrategias personales que estaban aplicando en esta situación, entre ellas Esther Perel, ella comentaba ayer que esta de la comunicación vía online lo que hacía era un día con una persona distinta, no muchas personas distintas en un solo día, ¿sí? Porque ayuda también a preservar los propios recursos de mi estado de ánimo, mi atención, mi empatía, mi disponibilidad. Y seguimos un poquito más con estas recomendaciones. Dice, emplea estos días en lo que siempre hubiese querido hacer, ¿sí? Por ejemplo, un nuevo hobby, arreglar un cuarto, terminar un proyecto, ¿sí? Acá se plantean, ¿por qué no dedicar este tiempo a hacer cosas en casa que siempre, siempre hubiésemos deseado, o simplemente no castigarnos por no hacer nada y descansar, ¿sí? La invitación es a los dos polos. Nos ponemos a hacer, tenemos energía, hoy arrancamos en un proyecto, pintar un cuarto. Llega, eso fue el lunes, martes, miércoles estamos muy cansados, estamos estresados, estamos preocupados. Bueno, ese es un día de descanso y es muy válido, ¿sí? Entonces, tratar de equilibrar en estos movimientos que estamos haciendo. Seguimos un poco más y en estrategias de bienestar psicológicos, ¿sí? Para incrementarlos en herramientas simples que puedan acceder. Una de las más citadas es las prácticas de mindfulness o atención plena, que ustedes vieron en alguna cápsula, charla anterior a través de este medio. Algunos ejemplos son, por ejemplo, la meditación de atención plena del escaneo corporal, ¿sí? Del paseo, de los 5 sentidos, ¿sí? De los beneficios es como imaginar flechitas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Hacia arriba mejora la paz, la tranquilidad, la relajación, ¿sí? El foco en el momento presente, el incremento de emociones positivas. Y la flecha hacia abajo tiene que ver con que baja la impulsividad, la ansiedad, la angustia, las emociones negativas como el enojo, la frustración, el cansancio del estar aislados o encerrados por la cuarentena,
¿sí? Baja la impulsividad, o nuestra mente que va vagando hacia el pasado o hacia el futuro, ¿sí? Les recomiendo específicamente páginas del doctor Vicente Simón, que es un psiquiatra de España, y ahora les voy a compartir algunas aplicaciones. Las prácticas son muy simples, ¿sí? Y basan y se centran en ser conscientes de nuestra respiración, momento a momento, ¿sí? Como les comentaba en otra edición anterior, una colega ya compartió estos ejercicios, así que solamente los nombraba. Y por supuesto los beneficios es que mejora, ¿sí? Hay menos síntomas de ansiedad y depresión, de que hay más satisfacción en la relación con los otros, muy importante en este contexto de cuarentena, que ayuda a la memoria, el enfoque y el proceso mental, ¿sí? Que ya dijimos que cuando estamos con el sueño alterado o pasando momentos de insomnio, esto también se ve afectado, ¿sí? Y sobre todo, que ayuda a mejorar el manejo de la regulación de las emociones en un momento tan difícil como es el que estamos viviendo. Seguimos un poquito más. Y acá tiene una técnica que se llama RAIN, ¿sí? Es una práctica breve, básica de atención plena, perdón, que deriva de la palabra lluvia en inglés, de Tara Brach, ¿sí? Ella plantea este acróstico y la R se refiere a, estamos pasando un momento difícil, estamos en casa viendo las noticias sobre COVID, o sabemos que un familiar tal vez tiene un diagnóstico, o que un vecino, o que un amigo, o uno mismo está experimentando un resfrío, tiene un malestar y empieza a preocuparse. Inmediatamente, ¿sí? Aplicar esta técnica. Práctica de respiración, inhalación y exhalación lenta, que es lo que ayuda a relajar y a calmar. 5 respiraciones, 6 respiraciones de limpieza. Y esta técnica puede ayudarnos en ese momento. La R refiere a reconocer lo que está pasando. Estoy ansioso, estoy preocupado por esta situación, por la noticia que vi, por ejemplo. Aceptar que la experiencia permanezca tal y como es. Investigar con interés y cuidado los pensamientos, las sensaciones del cuerpo. ¿Qué está sintiendo mi cuerpo? Tensión en los hombros, ¿sí? Malestar, me falta el aire. Y sobre todo, cierra con no identificarse con los pensamientos y nutrirse con autocompasión, ¿sí? Autocompasión entendida, o la compasión entendida en sí misma como esa necesidad, esa capacidad de buscar aliviar el sufrimiento de un otro, pero también dirigida hacia uno mismo. Es una técnica breve que ayuda a regular las emociones y por supuesto pueden acompañar esto con aplicaciones. Calm en inglés, Mindfulness para el mundo en español, hay otra que se llama el Mindfulness App, ¿sí? Y seguimos un poquito más, ¿sí? Nos van quedando poquitas estrategias para afrontar el insomnio, el problema del sueño, el problema de las dificultades que nos trae esta situación de cuarentena, tiene que ver con prácticas de gratitud, ¿sí? Vamos a hablar de gratitud, no como se conoce en la calle, que es simplemente, bueno, alguien hizo algo para mí, le digo gracias, alguien me dio un regalo, le digo gracias, me hizo un favor y gracias, sino que vamos a entenderla como se hace desde la ciencia, ¿sí? Es un afecto moral, ¿sí? Es un afecto positivo, incrementa nuestros recursos, amplía nuestros recursos, ¿sí? Mejora nuestra salud física. Es una fortaleza trascendental. ¿Qué quiere decir? Que está vinculado con el sentido y el propósito. Y también es uno de los pilares de la sociedad civil y de las personas. ¿Por qué? Porque la gratitud promueve y fomenta el altruismo y las conductas prosociales. Y además, según datos de investigación, ayuda a afrontar el estrés y el trauma. Por esa razón es la invitación a practicar la gratitud, ¿sí? Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio. Y simplemente les dejo leer esto para destacar que hay una fuerte asociación, según estudios científicos, entre gratitud y bienestar. Y como ven, en el segundo párrafo, una investigación del año 2009 plantea que altos niveles de gratitud predicen mejor calidad subjetiva del sueño, duración del sueño, ¿sí? Y recordemos que los trastornos del sueño revelan un bajo índice de bienestar psicológico, por ende, una cierta vulnerabilidad a desarrollar síntomas patológicos, psicopatológicos como ansiedad y depresión. Por lo tanto, esta es la parada de por qué invitarlos a hacer ejercicios de gratitud o prácticas de gratitud. Seguimos un poquito más. ¿Y qué es lo que podríamos hacer? Entre esas prácticas, las más recomendadas son el diario de gratitud, la meditación de gratitud o escribir una carta o un mail de gratitud, un mensaje, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Sí? Como tienen descrito allí. Escribir un diario, tomar un cuaderno, hacer una lista de notas en el celular, ¿sí? Sobre todo, tratar de no escribir lo primero que uno piense. Agradezco porque llegué temprano, ¿sí? Al trabajo, por ejemplo, ¿sí? Aquellos que tienen que sí o sí trabajar, ¿tá? O agradezco que fui a la farmacia a comprar barbijos y encontré, ¿sí? Es válido totalmente, pero por favor tómense un tiempo para escribir, ¿sí? Entre 10 y 20 minutos. ¿Sí? Entonces, ayuda muchísimo el compromiso y el efecto positivo de este tipo de intervención de escribir sobre las personas importantes, ¿sí? Más que sobre cosas o sobre qué objetos, como les acabo de contar del barbijo. ¿Que es válido? Es totalmente válido, pero se recomienda por el efecto que tiene el estado de ánimo. También
Es muy importante cuando ustedes hagan el diario que den muchos detalles, ¿sí? ¿Por qué están agradecidos? ¿Sí? Entonces, esa persona pudo haber hecho algo por mí, haber cedido un tiempo para mí, haber hecho un sacrificio para mí o para tal persona, y eso me genera gratitud. Explicitarlo. Cuanto más detalle, mejor. Y por último, tratar de escribir por lo menos 2 veces cada semana, ¿sí? Deben guardar el diario en un lugar visible, o se pueden poner, por ejemplo, una alarma para poder hacer esta actividad. Esto ayuda muchísimo. Según datos de investigación, se ha recomendado también una vez a la semana, por ejemplo, el día domingo, ¿sí? Que es un día difícil porque muchas personas resienten esto de volver a retomar la actividad, que en estas condiciones en casa, que se vuelve la escuela, que se vuelve el trabajo, que se vuelve la oficina, ¿sí? Entonces, eso va a ser a decisión personal, pero lo importante es mantener este tipo de práctica. Seguimos un poquito más, y acá tienen disparadores, por ejemplo, de qué podrían escribir en ese diario de gratitud. Uno sería empezar con la frase, el mejor momento de hoy, y escribir lo que se nos venga a la mente. Un acto de bondad que yo recibí, y lo que se nos venga a la mente, y escribir. Otro sería, una razón para la que estoy emocionada en el futuro es, algo importante que aprendí hoy es, algo bueno que me pasó, una experiencia que me siento afortunado de haber tenido es, ¿sí? Son pequeños disparadores. Después cada uno de ustedes elegirá cuál escribir, cuál desarrollar. Y esta frase me parece que resume mucho el espíritu de este tipo de prácticas, ¿sí? Para hacer en este tiempo de cuarentena. Y dice así, exprese gratitud cada vez que le sea posible. A menudo damos por sentado nuestras vidas. Aprender a apreciar y disfrutar de las cosas maravillosas de la vida, de las personas a la comida, de la naturaleza a una sonrisa. Tal Ben Shahar. Seguimos un poquito más. Y podemos aplicar esta técnica de gratitud, por ejemplo, generando lo que se conoce como el árbol de gratitud. Con hojas, puede ser, cada uno puede desarrollar su creatividad con esta técnica, y acá tiene un ejemplo, ¿sí? Se puede hacer en modo digital, se puede hacer en modo concreto con papeles, se puede hacer a nivel de pareja, a equipo de trabajo, de familia, o a nivel personal, ¿sí? Una buena técnica para generar y trabajar la gratitud. Seguimos un poquito más. Hay una técnica que se llama, son prácticas de escritura terapéutica, y es escribir visualizando un mejor futuro posible. Incrementa el optimismo, incrementa la esperanza, incrementa la resiliencia, nos ayuda a mantener conectados con la motivación, así que se los recomiendo. Y tiene que ver con prácticas de escritura terapéutica, el ejercicio del mejor yo posible, adaptado a la situación de una pandemia por COVID, ¿sí? La consigna sería la siguiente, ¿sí? Pensa en tu mejor yo posible. Quiere decir que te imaginas a vos mismo en el futuro, suponiendo que todo haya salido lo mejor posible dada esta situación de pandemia por COVID. Te has esforzado mucho y has alcanzado todo lo que te proponías. Repito, te has esforzado mucho y has alcanzado todo lo que te proponías. Pensá en esto como la realización de los sueños de tu vida y de tus mejores potenciales. ¿Sí? Hechas esas preguntas, escribir lo que cada uno piense que sería su mejor yo posible en esta situación, y con el factor temporal por presente. Seguimos un poquito más y ya vamos casi cerrando, y tiene que ver con una palabra clave en psicología que tiene que ver con aceptación, ¿sí? Que no es resignarse, sino que va más allá de esto, y tal vez en palabras de John Kabat-Zinn nos ayude a entenderlo mejor en estos tiempos de COVID, de cuarentena. Y se las leo. Aceptar lo que es. La aceptación no tiene absolutamente nada que ver con resignación. Para aceptar las cosas tal cual son es necesaria una fortaleza y una motivación extraordinaria, especialmente en caso de que no nos gusten, y una disposición a trabajar lo más sabia y eficazmente que podamos en circunstancias en las que nos encontremos, y con los recursos, tanto internos como externos, de que dispongamos para mitigar, curar, reorientar y cambiar las cosas que podamos cambiar. ¿Sí? Tenemos tarea. Sigo un poquito más y nos vamos ocupando de los últimos tópicos que tienen que ver con resiliencia y esperanza. Otra vez, preguntas. Estas tal vez les sirven, captura de pantalla, y las aplican en el momento que ustedes consideren necesario. Y las preguntas son, ¿de qué otra manera podría haber esta situación? De confinamiento, de encerramiento, de salud, de restricción. ¿Cómo puedo encontrar un significado personal en esta situación? ¿Cómo puedo aprender algo de esta situación? ¿Cómo puedo hacer frente a esta situación y convertirme en una persona más fuerte, más resiliente, con esta capacidad de superar la adversidad y salir fortalecido? ¿Hay algo positivo en esta situación? Por ejemplo, un nuevo propósito, ¿sí? Esto nos permite hacer una revolución positiva, ¿sí? Esta situación de la cuarentena, del encierro,
del encierro, del aislamiento por COVID, ¿sí? De preocupación por la salud, puede ser vista como una situación de aprendizaje y también como una situación significativa. Seguimos un poquito más. Y por supuesto, como les contaba, revisando las indicaciones de los grandes referentes en psicología, en psicoterapia para este tiempo, casi todos ellos derivaban como en un embudo en estos tópicos. El amor, la capacidad de amar, ¿sí? Los vínculos positivos, la familia, la pareja, las amistades, ¿sí? Las actividades que nos mantienen activos, el trabajo en sí, o el estudio, o aquello que cada uno elija, de acuerdo a su etapa de la vida, y sobre todo el sentido del propósito en la vida. ¿Sí? Son tres brújulas que nos pueden ayudar en este momento. Seguimos un poco más y la idea con esto ya es cerrar la presentación. Es un texto que me parece que resume un poco lo que venimos hablando y siempre marcando la importancia del cuidado de la salud, de hacer la consulta a un profesional en caso de experimentar síntomas de insomnio. Y con esto damos por cerrado. ¿Sí? Se los leo. Dice, la taza de café. Mira que la vida sacude, sacude más veces de las que imaginaste. Vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa, te empuja y hace que se te derrame el café por todas partes. ¿Por qué se te derramó el café? Pues porque alguien me empujó. Respuesta equivocada. Derramaste el café porque tenías café en la taza. Si hubiera sido té, hubieras derramado el té. Lo que tengas en la taza es lo que se derramará. Por lo tanto, cuando la vida te sacude, que seguro pasará, lo que sea que tengas dentro de ti vas a derramar. Puedes fingir, pero eventualmente sale la verdad a la luz. Así que habrá que preguntarse a uno mismo, ¿qué hay en mi taza? Cuando la vida se ponga difícil, ¿qué voy a derramar? Alegría, agradecimiento, gratitud, paz, humildad o coraje, amargura, palabras o reacciones duras. Vos elegís. Ahora, trabaja en llenar tu taza con gratitud, con perdón, con alegría, con palabras positivas y amables, con generosidad y amor por los demás. De lo que esté llena tu taza, vos sos el responsable. Simplemente volver a marcar que bueno, fue un placer compartir con ustedes esta charla, este espacio, espero le haya servido la información. Desde que entender qué es el sueño, las funciones del sueño, la importancia del sueño, los mandamientos o tips para cuidarlo y algunas otras estrategias vinculadas al bienestar y basadas en la ciencia para seguir cuidando nuestra salud física y mental. Así que solo me resta agradecerles y por este espacio compartido. Les dejo mi mail, que es pci.decortavaldez@gmail.com y quedo a las órdenes, ¿sí? Con ustedes ante cualquier duda o cualquier consulta. ¿Sí? Realmente fue un placer y espero haberles aportado alguna pequeña herramienta. Les dejo un abrazo muy afectuoso.